¿Qué es el silencio para un hombre que pasó 50 años escuchando el rugido del motor? Para Afonso, el silencio era el sonido del fracaso, era el ruido ensordecedor del taller vacío. El aire frío donde su esposa, Lara, solía esperarlo con un café caliente, a sus 72 años. Afonso no era solo un camionero jubilado, era una reliquia, un fantasma en las gasolineras. Y todos lo sabían, y el destino, con su cruel ironía, le había dado el último empujón hacia la humillación. Había heredado el óxido. El óxido no era solo un camión, era una broma, un modelo de una época olvidada. Con manchas de óxido que parecían un mapa de la tristeza, neumáticos lisos y un motor que se negaba obstinadamente a morir, pero también a vivir. Era lo único que le había dejado su mejor amigo. Beto. Beto falleció en silencio en un hospital barato, dejando a Afonso con las llaves de un camión destartalado y un mundo de deudas. La primera vez que Afonso intentó arrancar el óxido, el patio de la empresa de transporte se llenó de risas. Jones, un joven conductor con un camión cromado que parecía una nave espacial, golpeó la ventanilla de Afonso. «Oye, abuelo, esa cosa funciona con carbón o con oraciones. Cuidado, no te vayas a desarmar en la primera curva». Las risas resonaron en el patio, agudas como cristales rotos. Afonso se aferró al volante, con las manos temblando, no por la edad, sino por la rabia. Necesitaba ese camión, necesitaba un trabajo de transporte de carga. Las facturas del tratamiento de Lara se lo habían llevado todo, incluso su dignidad. Entró en la oficina de Donizete, el gerente de logística, un hombre con ojos de pez sin vida y una calculadora en lugar de corazón. «Donizete, necesito una carga, cualquiera. Sur, norte, da igual». Donizete ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Afonso, mira por la ventana. ¿Qué ves?» Afonso miró. «Mis colegas». No interrumpió Donizete. «Veo eficiencia. Veo seguimiento GPS. Motores Euro 6. No veo esto». Señaló con la barbilla a Ferrugem. «No puedo arriesgar la carga de un cliente con una pieza de museo. Estás acabado. Afonso, acéptalo. Vete a casa. Cuida de tus nietos». Afonso tragó saliva. «No tengo nietos, Donizete, y lo sabes». Salió de la habitación. El silencio de los demás conductores pesaba más que sus risas. Una cosa era la burla pública, la lástima silenciosa. Insoportable. Lo veían como Beto terminó siendo visto, un viejo testarudo, aferrado a un pasado que jamás volvería. Ferrugem era su ataúd con ruedas. Esa noche, la soledad fue su única pasajera. Condujo la camioneta hasta su pequeña casa, con el motor rateando y expulsando un humo negro que parecía el alma cansada de Beto. Aparcó Arast frente a su casa, un monumento a su derrota. Entró en la fría cocina. Sobre la mesa, la última factura del hospital, roja. Urgente. La arrugó. Pensó en vender Arast al desguace. Quizás así podría pagar la luz. Se sentó en el sofá desgastado, el mismo donde Lara exhaló su último aliento. Y por primera vez en 6 meses. Afonso lloró. Lloró por su esposa, por su amiga, y por el hombre que una vez fue. Al día siguiente, llegó el del desguace. Un hombre delgado, mascando tabaco y mirando todo por el precio al kilo. «Te doy 1000 reales por ella, Afonso, y estoy siendo generoso, solo por desmantelar esta cosa». Afonso miró a Arast. Era el final, pero mientras el del desguace rodeaba la camioneta, algo brilló en el salpicadero. El sol iluminó un pequeño objeto que Afonso no había visto. «Esperas», dijo Afonso. El hombre suspiró con impaciencia. Afonso subió a la cabina. El olor a diésel viejo, y a Beto un olor a tabaco y grasa, aún persistía. En la visera había una pequeña navaja suiza, la favorita de Beto, y junto a ella, un sobre amarillento. Afonso lo abrió. Dentro no había dinero. Había una pequeña llave pulida y una nota con la letra temblorosa de Beto. «Hermano mío, se reirán de ti. ¿Cómo se rieron de mí? Que se rían. El óxido es solo una cáscara. El valor nunca estuvo en el exterior. La llave no es para el motor, es para el recuerdo. Mira debajo de la cama». Afonso frunció el ceño. La cama era la estrecha litera en la parte trasera de la cabina. Despidió al chatarrero, diciendo que había cambiado de opinión.
al oír los murmullos de viejo loco mientras se alejaba. Afonso entró en la cabaña y se arrastró hasta la litera. El colchón era fino y estaba gastado. Lo levantó. Debajo, la madera contrachapada parecía normal, pero Afonso conocía a Beto. Beto era meticuloso. Pasó los dedos por la madera y la palpó. Una pequeña muesca, casi invisible. Usó la punta de la navaja de Beto. La madera crujió. No era un compartimento, era una placa de metal remachada, y en el centro, un pequeño candado. El candado que abría la llave pulida. El clic del candado fue seco, casi tímido. La placa de metal, la tapa metálica se abrió, dejando al descubierto un compartimento poco profundo, forrado de terciopelo. Dentro no había oro, ni joyas, ni fajos de billetes. Había dos cosas. La primera era una libreta gruesa, pesada, encuadernada en cuero. La segunda era una fotografía. La fotografía era de los dos, Afonso y Beto, 30 años más jóvenes, abrazados frente al mismo camión. Pero el camión era nuevo, recién pintado, reluciente. En la foto, el ar estaba entre ellos, sonriendo. Afonso se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza. Abrió la libreta. No era un libro de registro, era un diario de vida. Durante horas, Afonso leyó. Leyó sobre el dolor de Beto, cuando el ar enfermó. Y cómo Beto empezó a ahorrar cada centavo. No para sí mismo, sino para Afonso. Leyó sobre la rabia de Beto contra las grandes empresas de transporte, que aplastaban a los conductores independientes con tarifas y tecnología. Y entonces, leyó sobre el secreto. Beto no era solo un conductor, era un inventor frustrado. ¿Quieren velocidad, Afonso?, decía la letra. Quieren motores que nos consuman la sangre. Pero recordé lo que decía mi abuelo. El viejo motor tenía alma. Decidí darle una nueva alma al óxido. Afonso no lo entendió hasta que pasó la página. Había diagramas, complejos esquemas de ingeniería. Beto, durante sus largas esperas en puertos y gasolineras, no bebía café ni contaba mentiras. Rediseñaba el motor. Usaba el aspecto destartalado del camión como un disfraz perfecto. Nadie se fijaría dos veces en el óxido. Tomó piezas de chatarra, piezas de tractores viejos, piezas de motores de barcos, y con la paciencia de un monje, construyó algo nuevo dentro del viejo bloque. Un sistema híbrido, no eléctrico, sino de recuperación de presión de aire y combustión diésel optimizada. Un motor que, según las notas de Beto, era casi autosuficiente. Surríen del humo. Afonso leyó, con lágrimas que le nublaban la vista. Pero el humo es solo teatro. Lo hice parecer viejo, lo hice parecer débil. Pero bajo ese óxido, hermano, es el camión más potente de la carretera, que en sus 40 kilómetros por litro. No pueden permitirlo, no pueden saberlo. Hasta ahora. Afonso cerró el cuaderno. El sol se ponía. Se miró las manos que Jones decía que ya no servían para nada. Salió de la cabina, fue al frente del camión y abrió el capó. Para un profano, era un motor viejo y sucio. Pero ahora, Afonso veía las soldaduras que no eran originales. Veía las mangueras modificadas, los cilindros adaptados. Veía el genio de su amigo. Esa noche, Afonso no durmió. Trabajó. Limpió los inyectores de combustible, como Beto le había indicado en el diario. Ajustó la presión de un cilindro oculto. Cambió un fusible. Y entonces, a las 4 de la mañana, bajo la pálida luz de la luna, giró la llave. No se oyó ningún estruendo metálico, ni rastro de humo negro y denso. Solo un sonido grave y profundo. Casi un ronroneo. El sonido de un poder latente. Un sonido que Afonso no había escuchado en 30 años. El sonido del poder puro. A la mañana siguiente, el depósito de camiones estaba lleno. Afonso aparcó junto al camión cromado de Jones. El silencio fue inmediato. El camión de Afonso, aunque por fuera seguía pareciendo un desguace, tenía presencia. El motor estaba en marcha, pero casi inaudible. Jones salió de su camión con su habitual sonrisa burlona. Así que, abuelo, decidiste convertirte en chatarra para siempre. ¿Qué es esto? Un motor eléctrico. Afonso apagó el motor. El silencio se hizo más profundo. Salió de la cabina. Ya no parecía un hombre derrotado,
Había calma en él. Jones, dijo Afonso con voz firme. Dijiste que ese camión no llegaría ni a la esquina. Donizete salió de la oficina, atraído por el silencio. Afonso, no voy a ir. Quiero la carga que nadie quiere. Interrumpió Afonso. Esa, la carga de 20 toneladas de acero para la montaña, la que todos temen llevar por el consumo de combustible y el peligro del descenso. Jones se rió. Abuelo, esa carga haría explotar tu motor subiendo. Ni rezando podrías levantar 20 toneladas. Donizete estaba a punto de echarlo. Afonso caminó hacia la parte trasera de su camión. Engancha el remolque, dijo, solo por diversión. Para ver al viejo humillarse por completo. Donizete dio su permiso. Engánchalo. Quiero ver esto. 2 empleados, riendo, engancharon el remolque de 20 toneladas a la quinta rueda de Ferrugem. El camión crujió bajo el peso. Jones silbó. Adiós, abuelo. Fue un placer conocerte. Afonso subió a la cabina, cerró la puerta, miró la foto de Lara y Beto, que había colocado en el salpicadero. Es para vosotros, murmuró. Giró la llave. El profundo ronroneo comenzó. Metió primera. Y lentamente, sin esfuerzo, sin humo, sin titubear, Rasta empezó a moverse. El patio quedó en absoluto silencio. No era el sonido de un viejo motor luchando contra el peso. Era el sonido de una excavadora, arrastrando una nube de polvo. Rasta arrancó, con 20 toneladas de acero. Mientras si estuviera vacío, Afonso no miró atrás. Atravesó la puerta de la empresa de transporte y siguió su camino. Jones y Donizete se quedaron allí, sin palabras. Los demás conductores se acercaron, mirando el espacio vacío donde había atestado el camión. El único sonido era el del motor cromado de Jones, que de repente parecía ruidoso y débil. Afonso hizo la mega en tiempo récord. Subió la montaña como si fuera una línea recta. Descendió usando un sistema de frenado con motor que Beto había inventado, que regeneraba la presión del aire. Cuando regresó una semana después, el tanque de diésel estaba casi en el mismo lugar donde lo había dejado. Se detuvo en el patio. Esta vez, nadie se rió. Donizete salió corriendo, pálido. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué clase de motor es ese? Jones se acercó, boquiabierto. Afonso, yo no. Afonso salió de la cabina, sosteniendo la libreta de cuero de Beto. Miró a Donizete y luego a Jones, y en ellos no vio ira, sino asombro, perplejidad. Su mundo, hecho de cromo y ordenadores, no tenía sentido ante lo que habían visto. Esto, dijo Afonso, golpeando la carrocería de Ferrugem el óxido, es lo que pasa cuando juzgas un libro por su portada, o a un hombre por su edad. Abrió el capó. El motor estaba allí, limpio ahora, pero aún incomprensible para ellos. Esto es lealtad. Este es el genio de un hombre al que llamáis loco. Os burlasteis del camionero. Os burlasteis del camión, pero nunca entendisteis el valor del óxido. Afonso no vendió el secreto. No se hizo rico. Siguió conduciendo a Ferrugem, pero ya no era el abuelo. Érase Afonso, el hombre que silenció el taller. La historia se extendió. Ingenieros de las principales automotrices vinieron, ofreciendo fortunas por el camión. Afonso los rechazó a todos. Guardó el cuaderno de Beto, junto con la foto de Lara. Era su legado. Las burlas se transformaron en respeto. Jones finalmente se disculpó y le preguntó a Afonso si podía echarle un vistazo a su motor, que consumía mucho combustible. Afonso sonrió y dijo que tal vez la mayor venganza de Afonso no fue la humillación, sino el asombro. Demostró que, en el silencio de su dolor, y en la carcasa de un viejo camión, había más poder y más vida que en todo el cromo y el ruido del mundo moderno. Irast, el camión que fue objeto de burla, se convirtió en una leyenda en la carretera. Fin del guión. Y esta historia te conmovió. Si te recordó que el verdadero valor a menudo se esconde bajo el polvo y el óxido, comparte este video. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia? ¿Cuántas veces despreciamos lo viejo, sin darnos cuenta de la sabiduría y el poder que encierra? Deja tu comentario abajo. ¿Crees que la lealtad es el mayor tesoro que un amigo puede dejar? Y no olvides suscribirte al canal, pero solo si tú, como Afonso, crees que las mejores historias
son las que nadie ve.